Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, antes de que cuestionen mi estado mental, con una sonrisa simplemente pregunto: ¿tienen ustedes un documento oficial en el que se valida su cordura? En este libro, mi corazón triunfará. Entonces, ella pregunta que si tiene un documento firmado. Y ahora entiendo por qué ella habla claramente así. Porque lo mismo que le han hecho a ella me están haciendo a mí. Pero para comenzar, me agarró un dolor de muelas terrible. Que yo no sé qué duele más. Si cuando te pasa el dolor de muelas, también hay una devoción que quiero hablar sobre las llagas de Jesús, porque esa misma noche explotó el pus de mi diente, porque del dolor uno no puede dormir, y cuando pasa el dolor viene la rata. Cuando se va la rata viene el gobierno, y después el gobierno, cuando tú empiezas a entrar en el mundo del sueño, viene el diablo y me amenaza toda la noche. Les voy a disparar. Y ahí veo una multitud de soldados corriendo. Y el diablo gritando: les voy a disparar. Entonces, para que te cuento esto nada más para tener un poco para que no juzguen. Entonces, voy a comenzar por este camino. Me decía el Señor que estaba viendo algo que diga, porque los franceses lo van a quemar. Veía que en una cosa ahí dijo el Señor: sabrán que Mbappé es puto. Sigue tú diciendo lo que tu gobierno puto y te dice para que digas. Sigue tú diciendo y actuando como el horno de tu gobierno. Porque el Señor dice: lo quemarán los franceses para que digan. Me decía la Virgen: ya se están riendo todos de Lula. He visto que le pusieron un tornillo en la cabeza. Probablemente le faltaba un tornillo. Entonces, ahora lo único que le sobra es la venganza. Estaba en un lugar y vino un grupo de personas. Y una se adelanta y dice: "Y ¿cuál vaya, José? ¿Qué es lo que quieras?". Y dijo la Virgen: no le salió. Quería actuar como una china. Verdaderamente yo, como consejo, si encuentro a una verdadera china, imagínate tú a Jinping acostado en su cama en el océano, en su mejor cama que sea, pero sobre el océano.
yo le aconsejaría a la China, a los chinos, que salgan de China. Tienen tiempo hasta que me agarre la policía. Está inscrito en el corazón de Dios que China va a ser completamente. Veía la noticia del nuevo presidente de Taiwán con cara de payaso. Entonces, la otra lo menos parecía decente, la que estaba antes. China, yo había profetizado que China iba a tomar Taiwán, lo tomó diplomáticamente. Entonces, el horno se va agarrando todo. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Lo que decía la Virgen, ya se están riendo todo, que la Virgen nos está viendo a todos. Me decía el Señor, espera que salga el sol, porque el sol es lo que los demonios aquí más odian. Me decía el Señor, están viniendo los demonios. Con la cruz los vencerás a todos. En un lugar me decía, no saques la cruz, porque son todos Drácula. Drácula quiere decir, son demonios, pero que consumen sangre. Entonces, para escuchar un poco este mensaje del Señor, también me decía, el Padre está a punto de elevar un vehículo para cuando suceda, ustedes no digan, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y para qué Dios? Todo es de Dios. Todo es de Dios. El teléfono no sirve sin la electricidad. Y la electricidad viene del agua. Y el agua es de Dios. Está a punto, pero no lo que ustedes están pensando, sino el Padre mismo lo hará. Que Dios permite estas cosas para el bien. Ahora, lo que decía la Virgen, estaba contemplando ayer el sol. Amén, Señor. Y este cielo bajo Medjugorje, misterioso, silenciosa, hermosa. Ya subía la semana pasada una persona y decía, maravilloso. Pero yo si llevara esta hermosura, le pregunté a la Virgen sobre el mundo árabe. ¿Qué dirá sobre el mundo árabe? Y me respondió, son gente muy linda. En eso nadie puede discutir, como decía un pagano. Uno de los israelitas fue en el campamento de los paganos y decían los guardias paganos, un solo de estos israelitas puede engañar a todo el mundo por la belleza, por la presencia que Dios le ha dado a los hijos de Jacob, de Israel. Entonces, que son gente. Ahora, estoy siguiendo a la Virgen lo que ella me ha dicho en estos últimos tiempos, porque es lo que va a pasar. Veía la foto de Bergoglio y como con su cara, estos me quieren matar. Le ofrecían una torta en su cumpleaños. Pero ya el Señor habló sobre eso, que tiene su tiempo para no... ya habló el Padre, que es la última palabra. Ahora, una cosa quiero comentar.
que en eso los rusos de ellos Yajai, los rusos no tienen cavidad igualar en eso. No tienen, son únicos en eso, que ellos no entran en el juego de ellos, sino que se para y les hace retroceder al mal. No es que te vamos a hacer llegar después y entran en el juego de ellos y son como ellos. Y eso no es la forma que el Padre ha dicho y quiere las cosas. Esa es la forma de ellos. Y en esa forma no le vas a vencer a ellos. Porque ellos ya pensaron todo. Ese juego que están haciendo viene de los chinos, de ellos. Porque quiero hablar también un dolor sobre el gobierno de aquí. Entonces, si tú entras en el juego de ellos, ya has perdido. O sea que ya no sirve eso. Eso ya no sirve a Dios. Entonces es mejor hacer lo que Dios pide. Como decía, estaba viendo porque están borrando todos los videos que no se puede decir la verdad. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Que estaba viendo la biografía de una persona y por ahí nació la primera, los que le rodeaban, eh, y cuando dijo el Señor, morirá desgraciadamente, porque ni en el nombre del Padre quiere hacerse la cruz, que es nuestra redención, nuestra salvación. Porque si tú miras quiénes son los que les rodean, porque ya usted y su entero, y vamos a comprar hasta su abuela. Imagínense ustedes el pensamiento del horno de la mafia, del gobierno. Le vamos a comer hasta su madre y vamos a comprar hasta su abuela. Ese es el pensamiento de ellos. Ahora, con ese pensamiento, ellos van actuando. Y tú, para que conozcas estos monstruos, desde que hablé, por eso hay que escuchar el corazón y decir lo que Dios nos dice en nuestros corazones. Porque desde que hablé sobre el odio, sobre esta persona que odiaba tanto a su madre, el 60% del odio retrocedió. Tú ves cómo le rodean los washingtonianos desde pequeños, ¿eh? Y cómo lo van formando para que el mundo sea más destruido, más monstruo y más desgraciado. Por eso los grandes santos me decía la Virgen que hablara sobre Iván. Iván es uno de los videntes aquí en Medjugorje. Antes de la votación, amén Señor, la seguridad que tiene. El Señor había dicho cuando estaba en la casa del Padre que Iván tiene mucho poder en el mundo de Estados Unidos, que va a ayudar mucho a concientizar a las personas a votar por el bien. Y así mismo pasó, no sé por qué estoy hablando de él si está pasando un momento, pero que Iván fue uno de los que más ayudó a los estadounidenses a salir del mal. Ahora, yo qué puedo decir lo que decía por Trump, que el padre ya está preparando dos caminos. No crean ustedes que Trump no está en peligro de muerte. Si Trump muere, la guerra es una profecía, no es algo que se puede cambiar, sino que
Todos estamos en peligro. Ahora, un dolor que quiero compartir. Aquí les voy a mostrar este libro que aconsejo a Mi Corazón Triunfará para que tú entiendas a Croacia y las personas que se mueven así y por qué hablan así y por qué caminan así. Debes leer este libro primeramente, conocer la vida y el mundo de los croatas. Antiguamente Croacia no existía, existía la ex Yugoslavia. Era comunista, ateo, asesina, incapaz, analfabeto, secuestrador. Y aquí tú vas a ir entendiendo un poco lo que está pasando. Voy por este camino. En el tiempo de San Ambrosio, cuando San Agustín aún era un niño, Ambrosio fue junto a la reina. Entonces de repente le dio una patada a la puerta. Estaba en consejo la reina con un hierro en la mano. Y le dijo a la reina, la última vez que te digo, ese hombre que acabas de encarcelar antes de que tú nacieras, antes de que tú estuvieras ahí sentada, se fue a la guerra para salvar esta ciudad de la destrucción. Le puso en su lugar la reina, enfurecida por el odio y la envidia. Nadie podría callar al santo porque es Dios el que hace hablar a los santos. Sucede que lo que el gobierno aquí están encarcelando son los hijos, son los padres, son la familia de los que fueron a la guerra para que Croacia existiera y Zorán ahora estuviera sentado ahí en su trono, en su gobierno. Imagínense, para que me encarcelen. ¡Qué dolor! Porque no solamente a mí me están haciendo esto, sino a todos los que la Virgen, ¿me entienden o no me entienden? Mueven. Luego pregunta por qué no viene la gente, por qué no pasa nada. La Virgen, más de 17 franciscanos fueron como mártires. El pueblo entero, el abuelo, el padre de Mirjana, fue secuestrado y asesinado. Y ahí nace una historia parecida, porque lleven este recuerdo, digámoslo así. La cosa viene de mi abuela, de parte de mi padre, que es el Santo Rosario. Es fidelísimo a las 6 de la mañana y 6 de la tarde. Es capaz de atajar guerra, según dice la gente, con el rosario. Es la Virgen. Una vez le pregunté, ¿por qué escucha tanto la oración de mi abuela a la Virgen? Y me respondió, porque es fiel. Y ahí vi en su matrimonio y en las oraciones del Santo Rosario diariamente. Ahora, del rosario nacen las ocasiones y nacen las familias. Hay una cosa que quiero explicar. Cuando yo digo a la persona ven o Julana o lo que los comunistas meten en el corazón de los jóvenes o de las personas es que quiere una monja, quiere una... hermanos y hermanas, yo no soy quien para decidir tu destino. Uno nace para ser. Por la soledad sabemos, por la oración. Pero lo que la Virgen quiere
es una madre de familia. Imagínate tú si la madre de Bergoglio lo hubiera educado moralmente, a lo menos tuviera cultura. Porque anoche estaba viendo, amén Señor, la profecía en mi corazón había sido: Italia va a perder su país en la guerra. Por esa razón que esta Melanie anda tan fuerte. Imagínense nosotros cuánto hemos trabajado, llorado, secuestrado, torturado, fueron martirizados en medio de nuestra familia. Muchos murieron asesinados para que Melanie suba y se le dé ese poder. Yo he escuchado que hasta su hija los desprecia. En la primera semana que se les dio el poder, quiero que me llamen ministro. Tengo mis travestis, parecía eso, travesti. Como una mujer ministro, LGTBista, bergoliana, masona. Que yo le pregunto a las italianas que tienen cultura, ¿qué futuro yo puedo decirle a mi hija escuchándole a esta persona? ¿Qué le espera a mi hija? A ver, piensa tú, porque quiero explicar una cosa. Yo he escuchado, ustedes pueden corregir, enseñar lo que quieran, que cuando el demonio de la muerte estaba en el corazón de una de las maestras de Hitler cuando era pequeño, una maestra judía lo insultó en clase. Y él, cuando era pequeño, ya decía en su corazón que cuando sea grande iba a matar a todos los judíos. Y miren lo que pasó. Más de no sé cuántos 60% de judíos fueron asesinados. Trump, quería decirte una cosa, pero eso es de parte mía, no de parte del Señor. Que no le niegues la ayuda a Zelensky, pero cámbiale. En vez de enviarle 8 millones de dólares y solamente queremos en efectivo y las mejores armas, envíale un avión lleno de abono, qué sé yo, de semillas, pejopen va puma de aragán, bandido, vividor, casi salió un arcoíris. Vayan a trabajar, vividor, bandido, aragán, sin vergüenza. El mundo se está quedando sin comida. Nos piden 8 millones, mientras que en Estados Unidos hay más de 10 millones de drogadictos que viven en la calle, que no tienen familia. A lo menos si la licenciatura gratis se le ofreciera, 60% de los juiciosos, si ya han dado hasta el 6º curso, ¿por qué no terminan? Una madre va a salir con un hijo o dos, pero ya con una licenciatura. Si el sacerdote no paga para ser sacerdote, ¿por qué no terminan lo que han comenzado? Gratis. Ahora envíenle un avión lleno de trigo, qué sé yo, no les niegue la comida. Escuchen ustedes que cuando a los pobres les llegan un avión lleno de trigo, una alegría tremenda, aunque tumban todas las escañas, no llega más comida. Miren cómo está en el Líbano mismo. Pero ellos van a despreciar esto, lo humilde y lo pobre, porque ellos quieren de lo mejor. 200 millones en el BRICS, en el, ¿cómo se dice? Cambio climático. Mientras que destruyen
la naturaleza. Y miren ahora cómo está el tiempo sin palabras, ¿no? La belleza, la hermosura, porque la Virgen se mueve, ¿no? Y si ellos gastaran todo lo que están gastando en combustible, por ejemplo, lo que decía, piden millones, y hay más de 100.000 personas, ya no entran todo en una sola ciudad. El problema de las migraciones cada día más terrible, y no dan ni documentos, y no dan ni esperanza, porque trabajan en la venta de órganos, les conviene a eso, vender órganos de los pobres, inocentes, niños, jóvenes y ancianos. Ahora yo decía amén, Señor. Voy a explicarle una cosa, ya que veo que algunos tienen miedo. En la película de San Patricio de Irlanda, vas a ver que después de la conversión ya de Europa, patrón de Europa, de Irlanda, la gente vivía ya cristianamente. Ya sabían leer, bañarse, escribir, estudiar, amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo. Ya eran seres humanos. Pero ¿por qué Dios permite? Vino un ejército en una tropa y empezó a matar a todos. Ellos tenían sus vestimentas de blanco, de paz. Aquí les voy a explicar por qué. Porque no le corresponde a Dios cosechar lo que Él mismo ha sembrado. Yo te pregunto a ti, porque esa forma que estaban viviendo se vive en el cielo. Y si Dios ya te quiere en el cielo para estar a su lado, ¿quién eres tú para negarle? Como, por ejemplo, ¿por qué Dios permite que tu esposo coma, duerma, trabaje, sea débil? Porque ahí Dios manifiesta. Como decía, iba a ser 7 veces peor en Agel, en Agán, en vividor, en violento verbal, en violento corporal, si no hubiera comido, bebido, dormido, trabajado. Ahí se manifiesta la ternura del Padre en la debilidad del hombre. Y aquí voy a explicarte una cosa, cuando solamente que borraron que las mujeres ni opinen en la asamblea, en el grupo de oración, dice la escritura. Y ahí todos se acordaron, pero nuestros hijos, los hijos. Es como el buen ateo. ¿Quién es el buen ateo? El buen ateo es que siempre niega a Dios. Dios no existe, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué Dios? Pero le sucede algo y lo primero, Dios mío, en el nombre del Padre, el Hijo, primero Dios. Había sido, era bueno, pero ateo. El pecado por el camino le hizo ateo, pero su raíz es buena. Después de hablar con una persona, sentí el deseo de arrodillarme por él. No entendía este sentimiento hasta que tuve una visión. Una persona vino a verme y yo estaba de rodillas y ellos se burlaban, se reían y yo no me levantaba. Hasta que vino otra persona con una escopeta en mano y entró en una casa ajena. Y ahí entendí, para que sus hijos sigan vivos, los padres deben arrodillarse. ¿Están entendiendo? Bergoglio y los bergolianos van a entender.
se está arrodillando ante Bergoglio, ante los no. Tu corazón, si tus obras están de rodillas, arrodilladas ante el Padre, y tus palabras ante Dios, no hay nada que temer, que ellos profanen e interpreten como quieran, que hay que arrodillarse por los niños. Como decía que tan poderosos son los niños, la oración de los niños, que es tan fuerte son. Voy a terminar esto. Hitler comenzó siendo insultada por la profesora y miren cómo terminó. Uno de los más grandes asaltantes del mundo comenzó cuando era niño a robar una pequeña bicicleta. Una de las mujeres más prostitutas que hubo en la generación humana comenzó, escuché que cuando era pequeña vio a sus padres teniendo relaciones cuando iba pasando. Ahí comienza, que el niño te vea de rodillas de madrugada. Me va a ver una persona que va a entrar en amor, a amar el Espíritu de Dios que es amor. Y va a pensar y va a decir, ¿qué puedo hacer para que la gente se recuerde de mí eternamente? Va pasando. Pensativo. Yo te doy un consejo, que lo que nunca van a olvidar el mundo es a tus hijos, los niños, que tengas hijos. Pero no es eso, algo material que, un ejemplo, comprar una esquina, hacer un pozo y regalar agua, y todo el mundo va a tenerte como héroe. Un ejemplo en lo material. Pero si yo fuera a tener un sitio baldío al lado de casa, compro y me levanto todos los días a las 3, las 4 de la mañana con un rosario en la mano a rezar, a caminar. A lo menos si uno de mis hijos e hijas me viera haciendo eso, nunca más olvidaría esa escena. ¿Me entienden o no me entienden? Que nos olvidamos de las cosas pequeñas, que lo que más aprenden los niños es lo que está viendo hacer papá y mamá. Como decía, yo no quiero agarrar a esos niños, sino quiero agarrar a su papá, a su mamá. Recuerden que Dios primero juzga a los ancianos del pueblo, luego llama a los gobernantes. Tú debes saber, como dice la Escritura, saca al malvado de la presencia del rey, del mal consejero, a ese que está llevando por el mal camino. Como decía, todos sus consejeros son Sánchez, cobarde e inútil, y todo al revés lo que le llega. Y pon un hombre, un buen consejo, y verás la diferencia. Su reinado se llevará con justicia. La violencia no es justicia, sino justicia. La causa debe ser para el bien. Ahora, un día le preguntaron al Señor, vino un joven y le dijo, Señor, dile que comparta conmigo su herencia. Y Jesús le respondió, amigo, ¿quién me ha hecho juez? Y siguió el Señor diciendo, tengan cuidado de la codicia y la avaricia de este mundo. Ni aunque naden, ¿saben qué es nadar? En la riqueza, no tienen poder sobre sus vidas.
ni aunque fueras el más rico del mundo, el más poderoso del mundo, escuchan, ni un solo día, ni un solo segundo. Y cuenta este testimonio que había un hombre que era tan rico que se dijo, ya sé lo que voy a hacer. Construiré un granero mayor, guardaré todos mis granos y diré a mi alma, alma mía, descansa, come y bebe. Y se le aparece ahí mismo el Señor y le dice, hombre tonto, hoy mismo me darás cuenta por tu vida. O sea que todo lo que has cosechado, todo lo que has sembrado, ¿para quién queda? Recuerda que todo lo que estás dando es lo que estás llevando en el cielo. Como decía, todo el sufrimiento, lo que estoy pasando, puede ser peor. Como decía aquella mujer, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho. Me acordaba de esa. Como el diablo reconoce al Señor, profetiza lo que va a pasar. El diablo, lo que nosotros estamos dando. Ahora, ¿qué puedo decir en consecuencia del odio? Voy a comenzar con este mensaje que no puede ser que tanto así la Virgen los describe a cada uno. Luego voy a contar una visión que tuve. Dice la Virgen del mensaje del 4 de septiembre de 1986. Queridos hijos, también hoy los invito a la oración y al ayuno. Ustedes saben, queridos hijos, que con su ayuda yo puedo hacerlo todo y obligar a Satanás que no siga instigando a nadie al mal y también a que se aleje de este lugar. Queridos hijos, Satanás los acecha a cada uno de ustedes en lo individual. Él desea, sobre todo, perturbarlos. Lleva esta palabra, perturbarlos a todos a través de las cosas cotidianas. Por tanto, los invito, queridos hijos, a hacer que cada uno de sus días sea solo oración y un abandono total a Dios. Gracias por haber respondido a mi llamada. Perturbarlos como la Virgen. Este demonio es lo que abarca a toda Europa. Un día tuve una visión aquí en el Krisevac. Una mujer iba bajando, ya que el Señor habló de Drácula. Drácula son los que comen sangre humana. Y vino un Drácula, un demonio, pero vino encima de un caballo. Se puso delante del Krisevac. Y cuando empezó a subir, la mujer iba bajando, sacó una espada y cuando se cruzó con la mujer, se golpearon a espada. Detrás de la mujer vino un grupo de personas, pero traían una ametralladora, pero eran como el gato, la ametralladora gato. Y el demonio hizo así, se puso así en una esquina y el grupo de personas sacaron palos y empezaron a apalear al demonio. Detrás de esas personas vino con ametralladora larga y detrás de eso, ¿quieres que te cuente todo? Entonces, ¿para qué? Un poco para incendiar tu atención. Que la lucha es espiritual lo que se está llevando. Y aquí con este mensaje, si encuentro, vas a entender todo lo que está pasando aquí.
del 99. Me acuerdo la fecha, pero aquí está. Dice, 25 de marzo del 99. Escuchen lo que la Virgen está pasando y sufriendo todos los días aquí, mientras que sus hijos dormidos y nadie lo defiende. Pero escucha el mensaje, esto hablará de por sí. Dice, queridos hijos, los invito a la oración de corazón. De manera especial, hijitos, los invito a que oren con la conversión de los pecadores, de aquellos que con la espada del odio y sus blasfemas cotidianas traspasan mi corazón y el corazón de mi Hijo Jesús. Hijitos, oremos por todos los que no desean conocer el amor de Dios, aunque están en la iglesia. Oremos para que se conviertan a fin de que la iglesia resucite en el amor. Hijitos, únicamente con el amor y la oración podrán vivir este tiempo que les ha sido dado para la conversión. Pongan a Dios en primer lugar. Así Jesús resucitado llegará a ser su amigo. Gracias por haber respondido a mi llamado. Por eso decía que estos mensajes deben ser estudiados verdaderamente, ¿verdad? De verdad. Porque hay misterio en ello. Por ejemplo, lo que decía, que el Padre está a punto de elevar un vehículo. Y aquí hay una medicina que el mundo debe de descubrir, cómo la Virgen nos va a dar un remedio para el mundo, para todos sus hijos. Miren que la Virgen, como una madre, se preocupa con los niños, dice así, yo me preocupo por ustedes, dice la Virgen. Ahora, esa persona que el amor mismo es la mayor medicina que un ser humano puede tener. Le había comentado en el otro video que para saber algo me levanté y como que me iba a bajar del colectivo. Todas las personas se asustaron. En realidad una persona me estaba esperando con el vehículo para hacerle llegar con el vehículo. Cuando yo me levanté, el gobierno que lo rodeaba se asustaron todos, lo va a abandonar, le va a dejar de balde. Cuando yo me levanté, no me di cuenta que la cruz se me había caído y perdí mi cruz en ese día. Y ahí me di cuenta que esa cruz era Dios lo que me estaba ofreciendo. Porque yo digo, si no es el gobierno, ¿quién nos mata? ¿Quién nos va a matar? Es muy doloroso perder a un hermano, perder a una hermana, una persona. Pero esa forma, porque tú no sabes el dolor, el padecimiento, el sufrimiento que esa persona ya está pasando aquí en la tierra y que Dios ya lo quiere en el cielo. Una cosa que nosotros, como decía esta noticia, cuando la policía me dijo, debes salir del país, yo tenía la decisión en mi corazón, cómo tomar, con fe o como Job. Cada persona tiene esa capacidad. Y yo lo tomé con fe. Primero fui junto a la Virgen, comenté a la Madre, me dijo qué hacer. Y el Padre me dijo, ve a la cárcel. O si no, hace mucho ya hubiera. Ahora, para los que dicen que no soy yo el que saca el sol, yo nunca he dicho que fui yo, sino que es la Virgen. Cuando ella se mueve, el sol se mueve. Ahora, no se preocupen para los que dicen, es natural. Hay una profanación, algunos que ellos también saben, no, eso es natural. Yo sé lo que digo.
porque ustedes van a ver que tanto así nos disparan el combustible quemado. Y se apenas se les acaba el combustible y se terminó la falsa lluvia. Ahora, lo que decía sobre el odio. 3 años antes de morir, la Virgen dile que perdone a su madre. Porque yo ya había escuchado que carnalmente golpeaba a su madre por el odio que le llevaba y verbalmente todos los días. Nadie le soportaba a su alrededor porque el odio que tenía en su corazón no es por falta de gracia, sino que era por falta. Voy a comentarte un testimonio. Estaba un día, ven, se sentó a mi lado y cuando comenzamos a rezar, le dije, estoy teniendo una visión. Tu corazón es como una piedra. La lluvia cae, la gracia cae en tu corazón, pero no rompe tu corazón. Y ella empezó a llorar a carcajadas. Cada vez que ella veía la cruz lloraba y amargamente. Por eso a mí se me dice también, me llaman como nombres de ella. Porque ella vivía durmiendo, comía de noche, se acostaba. ¿No? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La Virgen me dice, acuéstate para que la justicia caiga sobre ellos. Si a mí me ven que vivo acostado es porque Dios va a hacer justicia a la humanidad. Ahora, otra cosa es, yo no como de noche. O sea que la diferencia que hay entre, porque ofrezco a los niños, el amor y el odio es la diferencia que hay entre el cielo y la tierra. Como una persona que odia va a sacar el sol, va a hacer tanto bien, va a dar tanto fruto. Va a ser imposible. Entonces solamente el amor puede hacer, construir, hacer, decir, la sabiduría, la inteligencia. Cosas que debemos saber para los que están estudiando. Escuchen bien. Primero, debemos saber la estructura del mundo y su contenido. Sobre qué está parado la tierra, qué es lo que le sostiene. Como decía a bueno, sus contenidos. Segundo, su principio y su fin a la mitad del tiempo. ¿Cuándo comenzó la tierra? ¿Cuál será su fin? ¿Y cuál es la mitad? Ahí más o menos ve a Cristo 2000 años atrás. Tercero, los astros, las estrellas, el sol, la luna, su movimiento. Por ejemplo, cuando es mediodía aquí, el sol está encima de la cruz del Cristo. Y cuando es de mañana, también se puede estar encima del podo. También el horario se puede sentir por el frío o por el calor. Si tú manejas el escudo de David, la estrella, las 7 estrellas de David, como decía, para los que me llaman Michael Jackson, miren hermanos, hermanas, que él adora al demonio de la muerte. Por eso hay tantos drogadictos. Van a ver ustedes su paso. Voy por este camino. Un día cuando aún era pagano, pero ya rezaba el Santo Rosario, me comentaron que iban a venir una persona de otro país que era satanista, se comía rosario, hacía pacto en pleno acción, hacía de todo burlándose de la Virgen. Y en ese día agarré el rosario y le consagré a la Virgen, a esa persona. Llovió en el día de su actuación. ¿Saben cuál es el problema de estas cosas? Que después de que ellas vayan, se lleven todo el dinero de los pobres y del país,
queda una tormenta de asesinato, de robo, de desgracia, para que siga que un odio, los demonios empiezan a matar a todo el mundo, a robar y a destruir. Ese es el fruto, un huracán. Ese es el pacto que ellos vienen a hacer en la discoteca, en el concierto. Y ella vino, llovió, casi nadie se fue, se cayó en su hotel, en el baño, y no le permitió hacer nada la Virgen. La oración tiene mucho poder. El demonio viene y me amenaza toda la noche por haber rezado el Santo Rosario por ella, para que ustedes vean cómo los espíritus no tienen lugar para ellos. Moverme de aquí o allí es lo mismo, son espíritus. ¿Me entiende o no me entiende? Te pueden venir. Por eso hay que conocer al diablo y cómo protegerse de él con el Santo Rosario, con la oración. Cuando nosotros decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para no caer en desgracia, para que no me asalten, para que no me roben, para que no me accidente, para que no me suceda nada malo, lo que estamos diciendo. Ahora, estaba viendo hace tiempo una noticia, ya que el Señor ha hablado sobre el fútbol. Y vi una noticia, Brasil pierde ante Uruguay. Y el Señor dijo, porque han fornicado mucho. El demonio se reía delante del Señor y le decía, ajá, ahí está tu selección. O sea que avergonzaron al Señor por falta de una responsabilidad y sean más, ¿cómo se dice esta palabra? Profesionales los jugadores, porque la Escritura dice que la fuerza, la potencia está en el vientre, en la pureza. Ahí está, cuando están trabajando, a lo menos una vez al mes, a lo menos durante el campeonato deben ser responsables, porque algunos están perdiendo su casa, su vida, muchas cosas van perdiendo. Y miren cómo se burla del Señor, el diablo. ¿Por qué? Porque no están cuidando. Para los que me preguntaron si en dónde está el fracaso de los jugadores. Otro doping positivo. Y dijo el Señor, porque es muy borracho. Y tú investigas y razonas por qué los jugadores últimamente, eso pasó en el 2020, me había dicho el Señor. Que me preguntaban, dio positivo. Yo averigüé, porque es muy borracho. Está perdiendo toda la fuerza detrás de la cerveza, de la droga, el alcohol. Y para demostrar su fuerza en el campo, utilizan. Para eso existen las cosas naturales. Es como la comida. Una persona va a querer hacer una comida que siempre eh, se recuerden de ella, ya sea su esposa o sus hijas. Yo te diré que la comida trabaja directo y mucho con la mente. Cuando yo conseguí un poco de jamón hace unos días, cuando probé, lo primero que me hizo recordar en pensar es en el mejor momento de mi vida en el fútbol, cuando estaba en Europa y solamente consumíamos jamón con queso porque era lo más liviano como desayuno y de lo mejor. ¿Me entiende o no me entiende? Que cada comida te está llevando a un pensamiento, que debes cuidar lo que estás cocinando, a tu esposo, a tus hijos. Y es el amor el que hace inolvidable a cada comida. Estaba en un lugar y me dijo el Señor, ¿y cómo sabrán si no le dices?
Escuchen lo que el Señor quería que le dijera. Que tengas un buen sol. Un buen sol. Y yo no... ¿Cómo sabrán? Es como decir, buen día, buenas tardes, pero con amor. Buen Dios, buen sol, buena mañana. Porque lo que más está odiando ahora debería de llover. Y el frío está, este demonio, como decía el Señor, están viniendo los demonios. Esto no es de Dios, son demonios los que están viniendo. Y con la cruz azul, adoración de la cruz, caminando en grupo con la cruz delante, rezando el rosario, sometemos al espíritu de frío en el nombre de Jesús a los pies de la cruz. Esdrabo María, Salamo Aleki, Eslamen Lach, Ave o María. Con la cruz los vencerá, dice el Señor. Imagínense ustedes qué tan poderoso es la cruz, en donde ya todo está sometido, las mujeres, los hombres, los animales. Todo está sometido a los pies de la cruz. Jesús ya venció 2000 años atrás, como decía la Virgen. Son gente muy linda por los árabes. Y eso nadie puede negar ni va a negar. Imagínense ustedes, Dios se hizo hombre naciendo en la raza del mundo árabe. La Virgen es judía, nació en Nazaret. Y el niño Jesús nació en Belén. Pero ¿qué pensamiento Dios tuvo? ¿Por qué no nació en otro lugar, en otra raza, en otro? Pareciera que el amor está abarcando todo el mundo cuando hablo sobre el niño Dios. La Virgen dice aquí en un mensaje, la Navidad es el día de la paz mundial. Miren, hermanos, que no podemos rechazar la cruz. Pero en el mundo del bien, en el mundo de la paz, del orden verdadero y del amor verdadero, es el día de la paz mundial. Y como el demonio profana todo lo que pueda. El niño Jesús, que es Dios, amén, quiere que cuente. Un día me dijo el niño Jesús, dile, bueno, agarré el teléfono, le hablé, te manda a decir el niño Jesús que vas a perder tu casa. Me responde, y tú el mensaje me dijo, es muy difícil tu mensaje, me dijo, y eso que ni le estoy contando todo lo que le van a hacer pasar. Una parte nada más. Y si el niño Dios te ofrece esa cruz, es porque vas a poder sobrellevar. Así, miren el amor del niño Jesús hacia la humanidad, que te va a proteger, que ya está. Ahora, amén, Señor. Decía que Dios pensó en ellos y se hizo como uno de ellos, los judíos. Y para que Dios sea hombre y venga de tu raza, de tu raíz, ya debería de ser, porque había dicho a una persona un mensaje, lo que el Padre, y enseguida los demonios le preguntaron una cosa. Y los demonios andan diciendo, y sabio y teitao, y sabio y teitao, ese tipo sabe mucho, andan diciendo ahora. Porque por algo lo llaman el Padre, el Espíritu es del Padre, es el Padre. Pero no llamen ustedes, no es sabio porque no sabe medicina, porque no sabe teología, no.
No, es en ese sentido. Están desordenados y desordenando siempre a la humanidad los masones. No va por ahí las cosas. Debes saber a qué el Padre llama sabiduría verdaderamente. O cuando dice es inteligente, es piadoso. Porque si tú vas a entender, dice la Sagrada Escritura en Romanos, cuando, amén Señor, en ese sentido Israel aparece como enemigos de Dios en el Evangelio, pero en el sentido de su primogenitura son los más amados, gracias a Abraham, a Isaac y a Jacob, a sus padres. O sea que ahí cambia el sentido. El demonio te saca de tu campo, te cambia de tu orden, lo que a ti no te corresponde y nadie puede hacer ni decir. O sea, para mí sería muy fácil apuntarte tu propia arma, a ver qué tú haces, a ver qué tú dices, todo el mundo contra mí, como decía mi expresidente. Es muy fácil. Eh, ¿Saben por qué piensa así? Viene Estados Unidos, mueve Washington, mueve el mundo, mueve ejército, mueve policía, mueve bandido, aragán, vividor. Así es muy fácil sería también para mí que ellos estén en mi disposición. Ahora, ¿quién es el enemigo? Y tú ves, solo reza, solo, ¿con qué armas nos viene encima? Cualquiera va a decir, es muy fácil. Por eso yo decía eh, estoy haciendo esto porque veía cómo están detrás de un niño, pero el padre lo está viendo, de mi gobierno, que ya en el 2020 había profetizado que Marito de Cacá van a poner una cagada de este mismo presidente. Ahora ya hicieron, en lo oculto le preguntaron algo y cada vez que tiene problemas hace lo mismo o le envía a alguien a preguntar qué, o sea que es lo mismo, el mismo gobierno de antes, durante y después. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es pedirle mucho a la Virgen que nos libre del dragón. Son espíritus de dragón. Ahora, tenemos los mandamientos, no podemos no ir a casa del Padre, no podemos no ir al cielo, pero debemos luchar por un mundo mejor. El niño Jesús no tenía casa, nadie lo quería recibir. Dios no permitió que ningún doctor, ninguna enfermera tocara a la Virgen. Imagínate tú ahí, San José era el partero ahí. Y los videntes, los testimonios, los testigos eran los animales. Imagínense esta escena. ¿Por qué el demonio quiere cambiar astronauta, pesebre del mar, pesebre? Nunca quiere la verdad, la realidad, porque ella es antigua, pero el hombre no cambia ni por más que sea, siempre es hombre, siempre es mujer. Como decía, imagínate tú aquí, todas las mujeres que hay en este pueblo, vamos a sacar de este pueblo y se van a quedar solamente los hombres. ¿Y qué va a pasar a los niños, las ancianitas? ¿Cómo van a nacer los niños? La ternura, el amor. Qué tristeza habría en este pueblo sin las mujeres. Recuerden que es la mujer la que se está apareciendo aquí, en este lugar diariamente. Y es la mujer la que está llevando al mundo adelante con el niño Jesús. Por lo mismo pasa, saquemos a todos los hombres. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo van a ser los niños si ellos son las raíces? Son los padres, los esposos y los hijos. Y esa es la forma que la Virgen educa a los niños. Imagínense ustedes
cómo esos los peores males empezaron viendo y haciendo en cosas pequeñas. Y cómo la Virgen enseña a los pequeños a rezar el Santo Rosario, que te vean a ti, papá, rezando diariamente, de madrugada, de noche, al que le falta pan, que madrugue. Que la niña vea a mamá limpiando, cocinando, haciendo el bien, en silencio, rezando el Santo Rosario, de rodillas ante la cruz, adorando la cruz, para que sus hijos decidan por el bien, porque en la decisión está el misterio. La madre que tienen sus hijos convertidos en el bien tienen un milagro celestial, que su esposo, sus hijos estén convertidos, celestial. Esa gracia todo el mundo me pide al Padre, pide al Hijo. Pero son muy pocos los que piden de corazón, como decía la Virgen. Piden mal, piden las cosas materiales y no piden lo más importante, que son las espirituales. Entonces con esto terminamos. Si llega el sal, esto yo hacía para mantener el tiempo. Amén, Señor. Quiere que hable un poco más sobre el niño Jesús. Yo tengo este pensamiento. Imagínense el mensaje mismo que ha dado a esa persona, que ya le estaba avisando lo que el demonio le haría, porque seguramente que ama al niño Jesús, tiene una devoción al niño Dios, conoce o de la raíz del niño Jesús. Y ya Dios lo va protegiendo, avisando qué le va a pasar. Y el niño Jesús es tan sencillo. Dios no se hizo animal, no se hizo ángel, no se hizo espiritual solamente, sino que se hizo hombre. Eso es lo que ni los ángeles, amén, Señor, pueden entender hasta hoy en día. No serviré. ¿Por qué no se hizo ángel como nosotros para someter a todos los ángeles? No, Dios no se hizo ángel. O en el mundo animal. ¿Por qué no se hizo animal? Sino que se hizo hombre. Con esto lo voy a decapitar al demonio. Una videnta tuvo una misión durante la misa. Vio a la Virgen de rodillas ante el sacerdote, ante Jesús. Le preguntó, ¿y tú qué haces ahí? Le respondió la Virgen, ese poder el Padre no me lo ha dado a mí. Que ese poder solamente tienen los sacerdotes. Hasta la Virgen se arrodilla ante Jesús, ante los sacerdotes. Imagínense ustedes el poder que tienen los verdaderos sacerdotes. También quería que hablara un poco sobre amén, Señor. Un día escuché el testimonio de una prostituta en un retiro. La prostituta decía, contaba su testimonio, que cuando venían los clientes, ella gritaba, decía, qué gusto, qué gusto. Pero en su corazón decía, qué desastres. Lo que decía el profeta Isaías, este pueblo me alaba de boca para afuera, su corazón está lejos de mí, sin construcción, sin casa. Hasta las paredes ustedes ponen piso. De lo mejor he visto su casa y construyen edificios hasta casi llegar al cielo. Y el Padre, piedra sobre piedra, serpiente, alacrán,
suciedad, desorden. Como decía, el accidente es fruto del desorden. Nadie construye nada. Vienen a ver, pero en su corazón maldicen. Sus obras están en otras cosas. Quiere que estudie. ¿Y dónde está la voluntad del Padre? Que vaya en el manicomio aquí. Ella dice que lo llevaron en el manicomio a los niños. Ya le hicieron a ellos. Los mismos comunistas queriendo hacer lo mismo. ¿Me entiendes? Que no cambian ni de arma ni de forma. Siempre utilizan y hacen lo mismo. Cualquiera que te vea te va a decir, está haciendo penitencia. Así viven los penitentes. Y uno más juicioso te va a decir, pero escucha lo que dice. El Padre pide una construcción. Y todo tiene sentido en el Evangelio. Yo te digo de mi parte que si no estoy más o mejor vestido, si no hago esto, aquello, es porque no puedo, no alcanzo. El mes pasado me ayudaba una persona y para mí lo asesinaron. Se disimulaban de borracho, lo atropellaron, lo tiraron en el asfaltado. Los ángeles atajaron a los camiones para que no lo partieran a la mitad. Como decía aquí, están esperando para accidentarme, quieren accidentarme. El gobierno. ¿Y quién va a querer ayudarme? Mi problema no es que la gente no quiera ayudar. Mi problema es que mi gobierno y el gobierno de aquí mata a todos los que me ayudan. Y por eso yo siempre huyo lo posible para que no maten a inocentes. Y es muy fácil, Bergoglio, en qué se dedica. Él matar a todos, pero para llevar al cielo junto al Padre. Entonces, tiene su tiempo, dice el Padre, y estamos en oración, que si el Padre no corta ese tiempo, nadie sobreviviríamos, nadie pasaríamos esta tortura. Miren cuántos han morido durante el tiempo del COVID, después de la vaca, y luego ahora en la guerra, lo que se nos viene encima, y nadie está preparado para eso. Entonces, que el Padre nos proteja, que por la intercesión de la Virgen María, pide poder, pide la gracia, no son nada. Como decía, yo con un fusil aquí hubiera solucionado a todo su problema esto. El demonio con solo saber que tienes arma en casa ya no vendrá a crearte problemas, solo asegura en un lugar, ponle un seguro para que los niños no manipulen. Es muy fácil con 2, 3 guardaespaldas visibles, ellos ya ni te van a mirar, son cagones, son de lo peor. Pero ellos, cuando el niño es inocente, cuando la niña no puede defenderse, ahí ellos abusan, ahí ellos, como decía Jesús dijo, yo los he amado con un amor extremo. Y exageran, hacen mal a los inocentes. Y a los que se les viene como ellos no sirven para eso, no tienen la capacidad. Entonces pedimos al Padre su protección para que nos conceda la gracia y mantenga el cielo abierto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.